En unas pocas horas va a salir iOS 17, así que asegúrate de saber estas cosas antes de actualizar. Sé que ya muchas personas saben estas cosas, pero también sé que hay otras personas que no lo saben, entonces por eso estoy haciendo este video. Lo primero es saber qué dispositivos actualizan a iOS 17 y cuáles otros dispositivos no actualizan a iOS 17. Todos los iPhones desde el iPhone XS o iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR hacia arriba actualizan a iOS 17. Solamente el iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone 10 o iPhone X son los únicos que no actualizan a iOS 17. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a continuar. Lo primero que debes de saber es que debes de tener una copia de seguridad. Vamos a entrar aquí en la configuración, vamos a entrar aquí en donde está nuestro nombre en la parte de arriba, vamos a bajar hasta aquí donde nos dice iCloud. Ahora venimos acá donde dice respaldo en iCloud y aquí vamos a activar esta opción. En caso de que ustedes la tengan activada, pues todo bien. Van a hacer la copia de seguridad aquí mismo, o si quieren la van a hacer desde iTunes en un computador con Windows, en un PC, o desde Finder en Mac. Pero es súper importante que tengan la copia de seguridad, ya que si quieren bajar de iOS 17 a iOS 16 y no tienen copia de seguridad, van a perder toda su información, las fotos, contactos, todo lo podrían perder. Hay algunas personas que tienen algunos problemas después de actualizar, así que por eso es súper importante de que tengan la copia de seguridad. Lo siguiente es asegurarse de que tienen suficiente espacio disponible. Por ejemplo, en este caso iOS 17 me decía a mí que me iba a pesar 5,71 gigas y si en espacio libre yo solamente tenía 10 gigas, ya no se podía instalar y me pedía que eliminara algunas cosas, me decía que no había espacio suficiente. Entonces por eso tienes que asegurarte de que tienes suficiente espacio para poder instalarlo. Así que simplemente borra fotos antiguas, videos antiguos o aplicaciones viejitas que ya no estés utilizando, y después de que instales la nueva versión o la actualización, pues vuelves y metes esa información. Y entonces ahora aquí viene un punto súper importante que debes de saber antes de actualizar. Si tú eres de las personas que utilizan mucho aplicaciones bancarias, asegúrate de que ya sean compatibles con iOS 17, ya que las aplicaciones bancarias normalmente no funcionan con las primeras versiones de iOS, o con las versiones beta de iOS tampoco funcionan. Así que si utilizas mucho aplicaciones bancarias, primero asegúrate de que ya funcionan con iOS 17 antes de poder instalarlo. Entonces en ese caso simplemente vienen al App Store, busca la aplicación que ustedes quieren ver y por aquí abajito nos aparece un historial de versiones. Entonces aquí le damos clic y aquí nos va a aparecer, por ejemplo, que esta aplicación ya es compatible con iOS 17, o esta aplicación ha sido actualizada para que sea compatible o funcione con iOS 17, algo así les va a decir por aquí. Entonces ya simplemente después de que ustedes se aseguren de que las aplicaciones que más utilizan son compatibles con iOS 17, ahí sí ya pueden venir e instalarlas. En caso de que esto sea importante para ti, ¿no? Porque si no es muy importante, muchas personas no utilizan aplicaciones bancarias en sus celulares, entonces como que les da igual, como que no les importa, pues bueno, entonces ahí ya cada quien, ¿no? Otra cosa es que si tienes versiones beta instaladas, por ejemplo, en mi caso yo tengo versiones beta, y ya no quieres seguir recibiendo las betas de las próximas actualizaciones porque ya dentro de poquito sale iOS 17.1 o algo así, la versión beta. Entonces si ya no quieres tener más betas instaladas, vas a venir aquí a la configuración, vas a venir a general y actualización de software, y aquí donde dice versiones beta, pues simplemente la desactivas. En caso de que tú vengas de la beta 8 de iOS 17, aquí te va a aparecer la versión final, y en caso de que ya vengas de la versión RC o Release Candidate, no te va a aparecer nada porque esa es la versión final. Bien, simplemente que las personas que tenemos beta nos llegan primero y después le llega a las demás personas. Entonces tienes la versión RC, no te va a llegar nada, no te preocupes, simplemente eso quiere decir que ya estás en la versión oficial de iOS 17. Lo siguiente es asegurarnos de que tenemos suficiente carga. Si tienes un 10%, un 20%, no la instales todavía, o simplemente conéctalo a la energía, al cargador, y ahí sí ya vienes y buscas las actualizaciones. Esto es simplemente para asegurarnos de que el proceso se haga bien y de que nada vaya a salir mal, ya que si tiene batería baja y se pone a instalar la actualización y se descarga por completo, podemos dañar nuestro dispositivo.
Entonces, para asegurarnos de que eso no pase, asegurémonos de que tengamos al menos un 50% de batería. Y en caso de que no tengas un 50% de batería, yo personalmente te recomiendo que lo conectes al cargador mientras está descargando o mientras está instalando la nueva actualización. Entonces, ahora la pregunta es, ¿debería de instalar iOS 17 en mi iPhone? Pues yo personalmente creo que sí deberías de actualizarlo, ya que en cuanto a rendimiento anda funcionando muy bien en todos los dispositivos que he probado. He tenido cero problemas prácticamente desde la primera beta. El rendimiento ha sido muy bueno. Y pues en cuanto a batería, en los dispositivos que yo he probado no he notado ninguna diferencia. En pocas palabras, la batería no mejora, pero pues tampoco empeora. Entonces pues digamos que no había ningún problema en cuanto a la batería. De igual forma, pues ya tengo algunas pruebas con los iPhones que tengo actualmente, por si quieres ir a verlos. Acá abajo en la descripción te voy a dejar enlaces donde hacemos pruebas de rendimiento y también hacemos algunas pruebas de batería. Entonces por si quieres ir a ver cómo le va a tu iPhone, ya sea el iPhone XR, ya sea el iPhone XS Max, el iPhone 11, que es este que tengo en la mano en este momento, simplemente ve a buscar el video aquí en mi canal o simplemente entras aquí abajo en la descripción y ahí vas a ver un enlace directamente. Pero recuerda que si algo sale mal con la nueva actualización, pues simplemente te devuelves a iOS 16 y listo. Para eso es la copia de seguridad. Y pues en pocas palabras eso sería todo. Déjame saber acá en los comentarios si tú vas a actualizar tu iPhone. Si no lo vas a actualizar, déjame saber por qué. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.